Tenemos media hora para trabajar. Creo que usted no se pudo conectar ayer, ¿verdad, Zúñiga? Escríbame en el chat. Si mal no me equivoco. Ayer vimos clase. Entonces voy a explicar brevemente lo que vimos ayer y también un poco complementar con lo que tenía planeado hoy, ¿no? A ver, le informo, el día de mañana a la primera hora, también le voy a informar a su compañero por el chat. eh, la primera hora no tenemos videoconferencia. En esa hora ustedes van a contestar un cuestionario, así como el de plano, que va a estar subido en el aula virtual desde las 6 hasta las 6:50. Así mismo, el mismo procedimiento, verdadero o falso, complete, puede ser elección múltiple, y tiene un tiempo máximo de contestar de 20 minutos, como le indiqué, un solo intento, es puntuado, y tienen para contestar desde las 6 hasta las 6:50. Ya les indico también a sus compañeros si no se conectan. Y a la segunda hora vemos clases normales, ¿no? Eso es para informar y para que quede constancia en la grabación. A ver, el día de ayer vimos un poco de introducción a lo que era control eléctrico. Voy a enfocarme ya a la parte un poquito más fuerte. Entonces, está en este archivo, lo puede leer más detalladamente. Entonces, vimos la importancia del control, ya que nos permite maniobrar diferentes elementos, máquinas a distancia, sin necesidad de estar físicamente cerca de ellos, ¿no? Podemos maniobrar motores, transformadores, desde un cuarto de control, y esta máquina puede estar a 500 metros, a 1 kilómetro, sin necesidad que el operador esté cerca, ¿no? Pero aquí no. Vimos algunas partes en lo que utiliza el control, ¿no? Indicamos que es muy importante, ya que eh, me permite, por ejemplo, si existe alguna máquina conectada, poder manipularla en un punto para poderla desconectar. Y vimos los pulsadores. Vimos que existen los pulsadores, son elementos que tienen contactos tipo NA y NC, ¿sí? Que me permite conectar y desconectar determinados circuitos. Aquí vemos en la foto algunos tipos: tipo hongo, con enclavamiento en llave, tipo selector, eh, con la parte frontal expuesta, ¿no? Por ejemplo, este de aquí está tipo llano, ¿no? Que me permite trabajar en ciertos lugares donde exista mucho contacto con la persona, y sin necesidad de o involuntariamente yo paso y apenas toco, no se va a accionar, ¿no? Entonces, este es un tipo de pulsador. También existe este tipo hongo, que se lo utiliza en las ocasiones o en los lugares donde se utiliza elementos como son los guantes, ¿no? Entonces, para poderlo manipular con facilidad, voy a utilizar en mi tablero este tipo de pulsador, ¿no? Este aquí con un tipo de capuchón de protección, ¿sí? Que para poderlo accionar, presionar, tengo que abrir la parte plástica para poderlo manipular. Y esta parte plástica me sirve para proteger en sí a mi pulsador contra la introducción de polvo, puede ser la humedad, ¿no? En lugares donde esté expuesto a estas condiciones. Este pulsador para sistema de emergencia, ¿no? Sistema de alarma, tipo hongo. Este aquí para accionarlo debo girarlo, ¿no? Entonces no puede ser accionado involuntariamente, sino tiene que ser girado, manipulado para que pueda trabajar, en este caso, un sistema de alarma, ¿no? Este de aquí, un enclavamiento, un pulsador por enclavamiento tipo llave, que esto se hace donde existen cuadros de controles con demasiado tableros, centro de control de motores. Y estas llaves solamente las poseen los operarios o personal autorizado, ¿no? Para que lo puedan manipular. Aquí tengo otros tipos, con una parte saliente, la parte de que es accionada, y otros pulsadores que son empotrados, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, uno que tiene la combinación de pulsadores paro y marcha, ¿no?
combinado en el mismo especie de botonera. Y entonces mucho va a depender de la zona donde trabaje o las condiciones, como dice aquí, ¿no? Para interior y servicio normal, para interior y servicio pesado, para lugares para intemperies, como vimos en antes en Capuchón. Y estos de aquí que son para ambientes inflamables, ¿no? Que son pulsadores antideflagrantes, ¿no? Ese es el primer elemento que habíamos visto, ¿sí? Y el segundo es el contactor, ¿no? Yo indicaba ayer que físicamente varía mucho, depende del fabricante, diferentes tamaños, la marca, las características técnicas, ¿sí? Aquí tengo, por ejemplo, este aquí es marca Techin, ¿no? Y acá abajo, por ejemplo, tengo otro tipo de contactores, bueno, otro fabricante que es ABB. ¿Y cuál es la función del contactor? La misma, ¿no? Accionar o gobernar un determinado circuito, en este caso la parte de mando, conectando y desconectándolo, ¿no? Está conformada por una bobina o electroimán, esta es la parte principal, ¿sí? Una bobina o electroimán como está aquí, esta es la parte principal, y contactos auxiliares y principales, ¿no? Si aquí tengo los tipos de contactos auxiliares, aquí tengo NA, ¿sí? Abreviado, y aquí tengo NC. Y decía también que cuando se alimenta la bobina, automáticamente los contactos auxiliares van a cambiar, ¿no? Entonces, si yo alimento mi bobina, por A1 ingresa la fase, por A2 ingresa el neutro. Cuando sucede esto, automáticamente todos los contactos auxiliares cambian de posición, ¿no? Y esto que se llama principales también cambian de posición. Para determinar, aparte de la simbología, cuáles son auxiliares, cuáles son principales, cuáles son NA y cuáles son NC, veo la numeración, ¿no? Yo decía que hay que fijarse en los auxiliares, la terminación de la numeración. En este caso, por ejemplo, si yo veo la terminación 3-4, yo sé que este aquí es un NA, ¿no? Si veo la terminación 1-2, es un contacto NC. Y si veo esta numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos son contactos principales, ¿no? Entonces, yo lo puedo identificar ya físicamente en el elemento. Sí. Voy a la parte de acá. Y si observo, en la parte frontal está identificado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo 13, 14. Ahí está. 13 y 14, yo sé que este aquí es un NA o NO, ¿no? Normal open o normalmente abierto. Está aquí, NA. Y la numeración de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos son contactos principales. Yo indicaba que, depende de la normativa, puede variar. Puede ser 1, 3, 5, puede ser L1, L2, L3. Y la Pero salida no cambia nada, profe, si cambian los números. Igualmente van a ser entradas y salidas. sí, el trazo de 1, 3, 5, 1, 3, 5, 2, 4 y 6 es normativa americana y normativa europea es entrada L1, L2, L3 y salida T1, T2 y T3, ¿no? Ah, Principales ya, y auxiliares, ¿no? Y la bobina A1 y A2, y entonces que normalmente están aquí. Por aquí está A1 y por abajo está la parte de A2. ¿Ya? Eso es lo que vimos el día de ayer. Vimos también un poco lo que es la parte de simulador. Y ahora para complementar voy a pasar la parte de lo que falta de las positivas. El indicado compañero Zúñiga que mañana a la primera hora no vamos a tener, pero va a haber una actividad propuesta que es un test parecido. Creo que no le abrí el suyo ayer, ¿verdad, Gabriel? Que usted me pidió que le abriera. No, profe, ajá, no sé. Ya, Nos descuidamos, profe. ese. Ahorita que culmina la hora, le habilito para que pueda contestar, ¿no? Y el día de mañana Ya, profe. va a haber otro cuestionario en base a los contactores, ¿no? De 6 a 6:50. No se conecta, pero contesta el cuestionario. A la segunda hora se conecta normalmente.
Entonces esas son las Ujú. partes. Bueno, aquí dice, ¿no? Lo de la bobina, ¿no? La composición, un núcleo, ¿sí? En este caso es un electroimán, la bobina que es A1 y A2. Las tensiones, la alimentación pueden variar como le indicaba ayer, ¿no? Puede ser alimentación AC o DC. Sí, entonces yo puedo tener, por ejemplo, en el caso que si fuese AC va a tener una fase y un neutro para la bobina. Y si fuera DC o CC, Profe, alimentación positiva y negativa. Dígame, profe, una pequeña consulta, que, o sea, una duda, ¿no? dígame. Por ejemplo, usted dijo ayer que para probar si el contactor está bueno, se le hace en la bobina en el A1, A2 para ver Si se enclava. si se enclava. Ajá. Sí, Pero ahora, la pregunta ¿es fase neutro igualmente? sí, fase y neutro, sí. Ah, ya. A1 fase, A2 es neutro. Si no se Y cuando la enclava, bobina es 2, y cuando es 220 igualmente se hace la prueba con 110. sí, sí. En el caso, Ah, por ya, ejemplo, pues. que no se enclave, puede suceder que esté bueno, pero tenga suciedad, los puntos donde se conectan estén con suciedad, con polvo, entonces toca abrirlo y limpiarlo, ¿no? Eso lo hice más adelante. Entonces aquí tengo la alimentación, Ah, los yo sí he tipos visto que lo han abierto, profe. 12, 24, 110 y 220, ¿no? ¿Qué tal los contactos principales que decían antes? 1, 3, 5, 2, 4 y 6, o si no puede ser L1, L2, L3, T1, T2 y T3. ¿Sí? Entonces, siempre que sean esta numeración, son principales. Yo puedo ocuparlos todos o puedo ocupar dos, dependiendo lo que quiera hacer el tipo de motor, por ejemplo. ¿Qué tal los contactos? Sí, por ejemplo, aquí yo los veo, ¿no? Aquí se ven, ¿no? Aquí dice 13, 14 y dice 21, 22. Siempre me baso en el segundo número, ¿no? Para los auxiliares. 1, 2 es NC, ¿no? 1, 2, NC. 3, 4 es NA, ¿no? Como yo decía, estos elementos, esta parte de este contactor va a estar en el circuito de mando, ¿no? No en la parte de potencia. Y estos, ellos le pueden añadir, ¿no? Como les decía también ayer, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un NA y un NC, necesito adicionarle otro NA, puedo comprar por separado y puedo añadirlo a mi contactor, ¿no? Entonces aquí tengo, ¿no? NA-NC, están en posición inactiva, tal como está aquí. Todo Profe, elemento, dígame, disculpe que lo moleste, profe, pero es como duda. ¿No se puede del mismo auxiliar meter dos cables? ¿para qué ha metido el cable? Para cumplir O la misma. sea, por ejemplo, yo tengo unas luces piloto, ¿sí o no? Y yo quiero de ahí mismo mandarlo todo, o es dependiendo del esquema, profe. De poder se puede hacer, pero ya va a depender, por ejemplo, de la sección del calibre. Si es muy grande, no es aconsejable, es preferible separar. Es, por ejemplo, cuando usted tiene un breaker, Ajá, lo aconsejable es por cada breaker ingresa un conductor y sale un conductor. claro, una No, fase. no ubicar dos. Sí. Siempre, si es posible independizarlo, aunque igualmente va a funcionar. Ya. Entonces, aquí tengo los contactos auxiliares, NA y NC. Todos los elementos eléctricos se diagraman en posición inactiva, ¿no? Tal como está aquí, está inactivo, NA y NC. Cuando yo le miento mi bobina, automáticamente cambian a esta segunda posición, ¿no? ¿Sí? Cambian de posición porque está alimentando mi bobina. Entonces, esos son los contactos principales. Lo de la bobina, los contactos NA-NC, ¿sí? Como decía, a los contactos se le asigna dos cifras. El primero indica la posición, ¿no? El segundo, digo. Y el primero indica la cantidad. Por ejemplo, 13, 14, 23, 24. Lo que decía ayer, ¿no? Si tengo más de uno, va aumentando el primer número, ¿no? Como tengo aquí. Si tengo tres tipos, en este caso NA, sería 13, 14, el segundo 23, 24 y el tercero 33, 34. Y así mismo en el NC. Y lo de la denominación, ¿no? Lo que también decían antes, para los principales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o
L1, T1, L2, T2, L3, T3, o como teníamos en la figura física, que tiene ambas combinaciones, ¿no? Y el contactor se lo designa con la letra K. Por ejemplo, si yo solamente tengo un diagrama eh, de luminaria, ¿no? Solamente con la letra K. Pero si ya estoy aplicando motores, ahí se designa con letra KM. Va aumentando KM, KM1, depende de la cantidad de contactores que yo tenga. La protección son F, los térmicos son Q, pulsadores son S. Eso ya lo veremos poco a poco, ¿no? Estas son normativas, ¿sí? Para seleccionar bien un contactor, hay que saber qué queramos hacer. No es lo mismo un contactor para, por ejemplo, para una carga de iluminación que para una carga de un motor. Entonces yo me baso en normativa. Por ejemplo, aquí dice normativa UNE-EN 6094 7.4.1. Si ustedes buscan esto, esta aquí es normativa para contactores, pero esta normativa de aquí UNE es española, ¿no? Europea. En el Ecuador trabajamos con normativa IEC, ¿sí? Normativa IEC. Entonces, si yo quisiera buscar normativa para contactores, por ejemplo, le va a salir esta categoría, ¿no? AC1 y la aplicación, AC2, AC3, por ejemplo, AC3 para motores a la bordilla, AC4, alimentos. El primero indica el tipo de alimentación y el segundo indica la aplicación. Para AC1 y para alimentación DC, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar aquí. Voy a buscar normativa IS, breve. Primero colocarle la asistencia, compañero, aquí. Estabilizar. Por ejemplo, yo voy a buscar normativa IS. IS contactores, porque no sé el número, ¿no? Entonces busco IS contactores. La IS para contactores es la normativa 947.4. Guión 4. Entonces ahí me dicen las especificaciones, ¿no? Vamos a estar normalizado, vamos a decir categoría, vamos a decir esta invencible. Entonces, en el Ecuador trabajamos con normativa IEC, es normativa internacional. Entonces ahí me va a decir las categorías, tanto para alimentación AC y para alimentación DC. Entonces brevemente voy a abrir para que vean. Entonces yo si quiero trabajar para un sistema de iluminación, tengo que ver el de cuál categoría. Y así debería pedirlo así. Sí. Deme un contactor con tanta alimentación, tal cosa, pero con tal categoría. Porque va a variar, ¿no? Entonces voy a abrir, vamos a decir este archivo es contactores normalizados. IS 947.4 y así hay en todos los elementos, ¿no? IS temporizadores y demás. A ver, ¿dónde está? Normatividad. No. Ya aquí está. Que no se ve tan detallado, pero vamos a hacerle un poquito de eso. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, por ejemplo, para hornos, para motores con diferentes tipos de motores, ¿no? En AC1, no sé si se dan cuenta, por ejemplo, para lámparas incandescentes, AC-5B, para transformadores, AC-6A. Entonces, cada uno va a variar, cada uno tiene su categoría, tanto para AC y DC, entonces hay que tomar en cuenta esta parte de aquí. Entonces, normativa IS, y es para hacer la variedad dependiendo de lo que usted quiera trabajar, ¿no? O sea, así se debería buscar. Es parecido a lo que está aquí, ¿no? Porque esta normativa UNE toma muchas veces la parte de la normativa IEC, y esa es una normativa mayor, ¿sí? Entonces, lo que hace la normativa española es adaptar.
Cambio en el Ecuador no tenemos. Por ejemplo, para la parte de control no hay normativa. Hay una normativa general que se llama la normativa NEC, pero no es tan específica, es para construcción. Ya, entonces aparte de ahí, bueno, las categorías, para que vean. Y los datos que están en la parte lateral son los que están aquí. ¿Bajo qué normativa está trabajando? ¿No? Por ejemplo, aquí dice la normativa, algún poco, bueno, de tratados europeos, tipo de alimentación, la intensidad máxima, la potencia que soporta también, y los voltajes, ¿no? Estos datos técnicos, características técnicas están a un costado siempre. Entonces, dependiendo, lo que queremos hacer es que hay que saber, no, esto de aquí no. Y bueno, lo que decía, ¿no? Aquí está un poco lo que vamos a hacer, llegar a este punto, ¿no? Por ejemplo, aquí están los contactos principales, ¿no? Contactos principales, contactos principales. Aquí hay dos bobinas. Si se dan cuenta aquí, si no entiendo la simbología, me baso al nombre. KM1 es de una bobina y KM2 de otra bobina. Y aquí también en la parte de mando tengo lo mismo, ¿no? KM1, una bobina, KM2, otra bobina. Tengo dos bobinas. Aquí tengo un contacto NA de la primera bobina, un contacto NA de la segunda bobina. Aquí tengo un contacto NC de la segunda y un contacto NA de la primera, ¿no? Entonces yo sé que si hago una lista de materiales, yo tengo aquí dos contactores, y tengo pulsadores, y tengo pulsadores. Profe, Para y eso le iba marco. a preguntar. Eso que usted dice, los pulsadores, no se hace como también dos auxiliares serían. Para trabajar, no, pues, eso puede ser dependiendo de lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, mire, si se dan cuenta, yo les decía ayer que este aquí es para inversión de giro, ¿verdad? Este Ajá, diagrama que está aquí, cuando yo acciono el primero, este de aquí, se va a alimentar la primera bobina y se cambia de posición esta de aquí. Entonces, cuando yo acciono el primero, el motor va a girar en este sentido. ¿Ya? Y ahora, aquí tiene un cambio de sentido de giro para este de acá. Este aquí para el otro sentido, ¿no? Pero si se dan cuenta, aquí en la parte inferior tienen dos contactos auxiliares. Entonces, ¿por qué colocan estos aquí? Si se dan cuenta, tiene viceversa. En el KM1 tengo el KM2 y en el KM2 tengo el KM1. Esto de aquí es para evitar accidentes, ¿no? Porque si está alimentando esta parte de acá, eso vamos a verlo más adelante, y si yo no tengo este auxiliar de aquí y presiono este de acá, ¿qué pasa? Se alimentan los dos al mismo tiempo. los dos al mismo tiempo van a querer activarse. Va a haber un choque, voy a dañar la máquina. Entonces, va a haber una contrafuerza, ¿no? En un sentido y en otro sentido, ¿no? Entonces, para evitar ese problema, ese accidente, se lo coloca estos auxiliares así, contrario, ¿no? Entonces, así yo Entonces, presiono, cuando enciendo el primero, el otro se abre. no, cuando se enciende primero, así toque el segundo, no me va a permitir accionar este de aquí. No se va a alimentar. Yo tengo que parar con este de aquí, hacer la parada, un punto medio, un punto medio. Hacer la parada para ahí luego accionar el de acá. Y si quiere hacer lo mismo, Ah, ya. presiono este, así presiono el de acá, no va a pasar nada. Tengo que parar de nuevo para presionar el primero. Entonces es un medio de seguridad de hacer accidentes. Así son, Es protección ese, profe. sí, una protección. Y así son todos los pulsadores, depende de lo que yo quiera hacer. Yo puedo colocarle más pulsadores, más contactos auxiliares, este térmico que está aquí, ¿no? Este es una protección, aquí tengo un térmico. En el caso de las protecciones, todas las protecciones son complementarias. En el sentido que cumplen funciones diferentes, ¿sí?
Por ejemplo, el térmico solamente sobrecarga, ¿sí? El diferencial es para proteger al operador. El termomagnético es para sobrecarga y cortocircuito. El guardamotor solamente es para cortocircuito. Entonces, cada uno cumple una función diferente y muchas veces necesito más de una protección para poder trabajar. Lo que se llama coordinación de protección, que también veremos más adelante. Entonces, esta parte gráfico. Aquí él habla un poco de las averías. Normalmente las averías son principalmente porque ingresan agentes externos, ¿no? Ya que chequear la bobina, hacer mediciones, medir continuidad. Por ejemplo, si un punto está dañado, yo puedo medir la continuidad entre la entrada y la salida para ver si ese punto tiene problemas, ¿no? Entonces, estos son los problemas que se pueden presentar, ¿no? No llega el voltaje de la bobina, pieza interior mecánica en posición errónea, bobina con espiras interrumpidas, entonces, y las soluciones, ¿no? Verificar el esquema de conexión, principalmente medir continuidad, hacer una limpieza, un mantenimiento básico, preventivo, para que pueda durar los contactores, ¿no? Que habla también de lo mismo, y son posibles causas y posibles soluciones, ¿no? Entonces siempre hay que chequear el contactor para que la vida útil sea larga, ¿no? Y complementarlo con las protecciones eh, necesarias, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas de iluminación, en lo que son alumbrado público, tenemos en todo alumbrado público, por general, existe en el circuito, en la parte principal, una caja de contactores. Por ejemplo, en el malecón de Tachina, los circuitos están formados, hay unos circuitos en forma de L, ¿no? Así, si mal no me acuerdo, están así en L, la mayoría, ¿sí? Y en el poste, en la parte principal, hay una caja. En esa caja tengo tres elementos principales. Tengo, en la parte interna tengo un disyuntor, tengo un contactor y tengo en la parte externa es la fotocélula, disculpe. Entonces, siempre va a tener así, por lo menos de lo que he visto en lo que son de aquí en Esmeralda, ¿no? Entonces, ¿qué suele dañarse? Es el contactor, se suele disparar la protección. Entonces, si falla en un bombillo de avería, que no sea porque se ha quemado, en todo lo va a afectar, ¿no? Entonces yo tengo que chequear esta parte de aquí. Chequeo primero la parte interna, ¿sí? Lo que es el contactor, el disyuntor, y si no es eso, puede ser la fotocélula que se ha dañado, ¿no? Por ejemplo, el caso que se dé, que estén encendidas todas las luces, ¿sí? Estén encendidas, entonces es un problema en la fotocélula, ¿no? Está directo. Si no es eso, ya toca así chequear la parte de la caja del gabinete, ¿no? Entonces, si ustedes van al malecón, pueden observar antes de la bajada, ¿no? Está el poste, hay una cajita. Ahí dentro de esa cajita está un disyuntor termomagnético y un contactor. Los contactos fiados, aquí no. Ya esto lo pueden leer un poco más detallado cuando ustedes deseen, ¿sí? Posibles problemas y soluciones, ¿no? Hay bastante, ¿no? Que pueden ver en su tiempo libre. Entonces, quería enfocarme en lo que era el contactor, cómo funciona y sus diferentes partes, ¿no? Y cómo poder identificar, ¿no? Entonces, no se olviden, físicamente pueden variar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un contactor solamente con contactos principales, solamente contactos principales, entonces solamente va a tener contactos principales. Puedo añadirle auxiliares, dependiendo del tipo de cosas que yo quiera hacer. Entonces, queremos llegar a este punto, esto también vamos a ver, ¿no? Hacer esto de aquí.
entender esto de aquí. Si se dan cuenta, mira, aquí dice, hay una flecha que dice al circuito de mando. Como yo decía el día de ayer, siempre el que va a comandar esta parte es esta parte de aquí. Esta parte yo considero la más importante para poder trabajar con la parte de potencia, ¿no? Entonces, no sé si hay unas preguntas hasta ahí, antes que se nos acabe el tiempo, tenemos 3 minutos. No, profe, se ve chévere. La verdad que se ve interesantísimo. Entonces, como le decía antes, no se olviden, mañana a la primera hora eh, habrá un test subido, justamente lo que vamos a hablar, ¿no? Esta parte, lo último, no, porque no expliqué, ¿no? Esto solamente es para que lean. Principalmente los que son contactores, las partes, qué función cumple cada una, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que hagan eso la primera hora y la segunda hora, esto también es normativa, ¿no? Y la segunda hora nos conectamos normal y comenzamos a trabajar ya en el simulador, ¿no? Mañana la segunda hora netamente para trabajar en el simulador. Entonces, vamos a quedar hasta ahí y si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana. Ya, profe. Ok, hasta mañana. Hasta mañana, profe.